Saludos hermanos, una vez más bienvenidos a este resumen del capítulo 4 del libro Los eventos de los últimos días. Hoy es nuestro segundo día. En la mañana estudiamos un capítulo y en la noche estudiamos el otro. Así que ustedes pueden ver en la página nuestra los otros resúmenes de los otros capítulos que en compañía del pastor Javier Moreno, él hace los videos de la mañana y nosotros podemos estudiar el capítulo 4 o los capítulos de la noche. Así que hoy vamos a ver el capítulo 4 que se titula La Iglesia de Dios en los últimos días. Saben, hermanos, Apocalipsis capítulo 14, capítulo 12, versículo 17 dice: entonces el dragón, que es Satanás, se enfureció contra la mujer, que es la iglesia, y salió para hacer guerra contra el resto o el remanente de la descendencia de ella, e identifica este resto, este descendiente que sale de la iglesia madre o de la iglesia principal, y dice que son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Entonces, la iglesia de los últimos días está identificada por estas dos características. Y vamos a ver rapidito cuáles son estas características a la luz de el libro Los eventos de los últimos días. Este pueblo se caracteriza primero porque es un pueblo que guarda los mandamientos del Señor. Y más aún en los días finales destaca la ley de Dios, porque imagínense ustedes un país sin leyes, un mundo sin leyes, donde todo el mundo hace lo que quiere. Estamos viendo los acontecimientos actuales en donde nos han puesto leyes aparte de las leyes regulares. Por ejemplo, se nos prohíbe ahora reunirnos más de 50 personas en algunos lugares. Otros tienen prohibido completamente salir de las casas. Y si nosotros no seguimos esas leyes, entonces no solo nos metemos en problemas, sino que perjudicamos a los vecinos y nos dañamos a nosotros mismos. O sea que seguir las leyes al final de cuentas es una ventaja, es algo bueno. Y Dios tiene sus principios, Dios tiene sus leyes. Y esta iglesia en los últimos días promueve la obediencia al Señor a través del amor, ¿verdad? Otra característica de esta iglesia es que tienen el testimonio de Jesús. La Biblia describe el testimonio de Jesús como el espíritu de profecía. Es decir, tiene una identidad profética, tiene una comprensión muy particular de los eventos proféticos que el resto de iglesias no tienen. Además, tienen este testimonio de Jesús y esta particularidad profética porque Dios también utilizó a su sierva, la señora Elena de White, para poder conducir a un pueblo a una mejor comprensión de los eventos finales. Y gracias a esto y a lo que Dios ha mostrado hoy a su iglesia a través de inspirar a diferentes personas, tenemos una comprensión de las profecías que nos muestran de manera muy precisa y muy clara los acontecimientos finales que estamos viendo hoy en día. Así que vamos a ver una característica más. Esta iglesia, según este capítulo que estamos estudiando, tiene unas enseñanzas peculiares o particulares que igualmente le distinguen del resto de las iglesias, ¿verdad? Muchos principios bíblicos nos unen, pero hay otros principios que nos diferencian, como el caso de la enseñanza del estado de los muertos, ¿no? Esta iglesia promueve que nosotros somos seres mortales, mientras otros presentan que somos seres inmortales. Por supuesto, ustedes saben que el enemigo desde un principio quiso meter en la mente de las personas, de Eva, de Adán, de que no moriríamos jamás. Así que el mensaje del estado de los muertos identifica también esta iglesia, el mensaje de la ley de Dios, el sábado, como un mandamiento de la ley de Dios, y también la enseñanza de la segunda venida de Jesús. Son doctrinas y enseñanzas que son peculiares de este pueblo de los últimos días. Tienen también una misión distintiva, y esa misión se resume en el mensaje de los tres ángeles. Apocalipsis capítulo
14 describe este mensaje que lo ilustra como ángeles, pero en realidad significa que todo aquel que enseña este mensaje es como ese ángel de Apocalipsis capítulo 14. Así que tienen una misión distintiva. La misión es predicar el mensaje de los tres ángeles a la luz de Apocalipsis capítulo 14, y es un mensaje que tiene que alcanzar al mundo entero, no solamente a un país o a un pueblo, ¿no? En los últimos días habrá una iglesia también, según este capítulo, que será una iglesia organizada y ordenada, ¿sí? Un pueblo organizado y ordenado. Una vez más, quiero volver a destacar el hecho de que tratemos de imaginarnos si no hubiese un orden y una organización hoy en día, no solo en la iglesia, sino en el estado, en el pueblo donde vives, en la ciudad donde vives, en el país donde vives. Es gracias al orden y a la organización que nosotros podemos darnos cuenta de las diferentes noticias que salen, nos damos cuenta de qué procedimientos debemos seguir para no poder ser víctimas de este virus que está azotando este mundo. Es decir, si el mundo secular se organiza y se ordena, cuánto más el pueblo de Dios debemos estar organizados y ordenados. Y nuestra iglesia tiene una organización muy particular, muy estructurada, y eso también une al pueblo de Dios, tener una organización, tener un orden. ¿Cuáles son algunas ventajas de pertenecer a una iglesia organizada, que está ordenada? Quiero compartir algunos párrafos que también tomé de este capítulo y vamos a leerlo juntos. Dice así: oh, ¿cómo se regocijaría Satanás si lograse tener éxito en sus esfuerzos para penetrar entre este pueblo y desorganizar la obra en un tiempo en el que la organización esmerada, es esencial y constituirá el mayor poder para evitar los movimientos espurios y refutar los acertos que no son apoyados por la palabra de Dios? Es decir, hermanos, el enemigo se alegra y se entusiasma cuando ve que nosotros nos desorganizamos o que no queremos pertenecer a una iglesia organizada y decimos, bueno, pues cada uno, el Espíritu Santo nos va revelando lo que hay que hacer, y nos desorganizamos y nos vamos por donde queremos. Dios no tiene una iglesia así, Dios tiene una iglesia organizada y ordenada. Una cita más dice: os digo, hermanos míos, que el Señor tiene un cuerpo organizado por medio del cual Él trabaja. Cuando alguien se está apartando del cuerpo organizado del pueblo que guarda los mandamientos de Dios, cuando comienza a pesar la iglesia en sus balanzas humanas y a pronunciar juicios contra ella, podéis saber que Dios no lo está dirigiendo. Está en el camino equivocado. Esta crisis que ha venido a este mundo de este virus y cualquier otra crisis que pueda venir, tengamos por seguro que una de las razones por las cuales el enemigo aprovecha esto es para desorganizar al pueblo. Por ejemplo, ya estamos viendo que ahora ya no podemos reunirnos en los templos, en la mayoría de iglesias ya no podemos. Y eso podría desquebrajar o quebrar nuestra organización. Y al desorganizarnos y al dividirnos, pues el enemigo puede triunfar. Es por eso que nosotros ahora más que nunca, aunque estemos en los hogares, debemos mantenernos unidos, ordenados, organizados, en grupos pequeños, ¿sí? Muy bien. Otra cita dice: no hay necesidad de dudar ni de temer que la obra no tenga éxito. Dios encabeza la obra y Él pondrá en orden todas las cosas. Si hay que realizar ajustes en la plana directiva de la obra, pues Dios se ocupará de eso y enderezará todo lo que esté torcido. Tengamos fe en que Dios conducirá con seguridad hasta el puerto el noble barco que lleva al pueblo de Dios. Ustedes saben que desde el momento que somos organizados y ordenados, pues toca buscar una dirigencia, buscar directivos, administradores de nuestra iglesia, y no siempre nuestros administradores o nosotros como pastores o como predicadores, y no siempre alguno de nosotros también, aunque no seamos administradores. Como somos imperfectos, no podemos hacer todo como debería ser, y a veces erramos. Y al errar, entonces alguien puede decir, bueno, pues si ya un administrador o un pastor o un hermano en alguna posición importante
está haciendo algo mal o está diciendo algo que no va bien, entonces nos desanimamos y nos desalentamos. Pero noten que quien se encarga de realizar ajustes en la plana directiva de la obra es Dios. Y Él lo hace bien, lo hace mejor que nosotros, definitivamente. Hay una cita más que les quiero compartir que dice así: deberíamos recordar que la iglesia, aunque débil y defectuosa, constituye el único objeto en la tierra al cual Cristo otorga su consideración suprema. Él la observa constantemente, lleno de solicitud por ella, y la fortalece mediante su Espíritu Santo. Miren que otra de las características de este pueblo es que es un pueblo débil y defectuoso, porque no estamos en el cielo, porque todavía estamos en la tierra. Somos defectuosos, somos imperfectos. Entonces, en vez de desanimarnos, en vez de decepcionarnos, debemos considerar de que Dios otorga una consideración suprema a este pueblo defectuoso, ¿sí? Y la observa constantemente lleno de solicitud y nos fortalece mediante su Espíritu. Esta iglesia es una iglesia militante. En esa palabra creo que podemos resumir una iglesia defectuosa, una iglesia humana, una iglesia débil. Es una iglesia militante. Por lo tanto, es una iglesia imperfecta. Tal como el barro es moldeado por el alfarero, ese barro que es defectuoso, pero que cuando el alfarero lo toca y le da forma, puede llegar a ser algo muy bueno, algo muy lindo. Así es la iglesia. Somos como vasijas de barro que Dios nos va moldeando, porque somos imperfectos y necesitamos que Él sea el que nos moldee, porque por nosotros mismos no podemos lograrlo. En base a esto, dice Elena de White, en este libro Los eventos de los últimos días, dice: la iglesia militante no es la iglesia triunfante, y la tierra no es el cielo. La iglesia está compuesta de hombres y mujeres falibles, imperfectos, que no son sino aprendices en la escuela de Cristo para ser instruidos, disciplinados, educados para esta vida y para la vida futura inmortal. Es decir, la iglesia militante, defectuosa, imperfecta, un día, y eso será pronto, llegará a ser la iglesia triunfante. Una iglesia triunfante no porque en ella misma haya algo perfecto, sino porque Dios le pone su vestidura perfecta. Al reconocer nuestra debilidad, entonces pedimos a Dios su perfección y Dios puede ponernos a nosotros sus vestiduras de justicia santa. Así que pronto será la iglesia triunfante porque será semejante a Cristo. Así que, y sin importar los problemas que estemos enfrentando en este momento, mis apreciados hermanos, no nos desanimemos, sigamos organizados, sigamos ordenados, sigamos instrucciones, avancemos juntos. El enemigo también se organiza, el enemigo también trabaja en conjunto, así que nosotros debemos también trabajar así y con la ayuda del Señor. Gracias a Dios estamos del lado de Dios, y estar del lado de Dios nos garantiza la victoria sobre el mal, la victoria sobre el pecado, la victoria sobre Satanás. Y vamos a reponernos de toda la situación que estamos pasando en esta hora. Recordemos que la obra pronto ha de terminar. Termina diciendo esta cita: los miembros de la iglesia militante que han demostrado ser fieles integrarán la iglesia triunfante. Yo quisiera pasar a ser ahora la iglesia triunfante, pero eso lo lograré si me humillo ante Dios. Eso lo lograremos todos, pero debemos entonces demostrar ser fieles en lo poco para que Dios nos dé una iglesia triunfante, sin mancha y sin arruga. Así que no temamos, hermanos. Dios está al control, Dios sigue al control, y Dios nunca perderá el control de su pueblo. No desmayemos en estos momentos de tal vez incertidumbre para muchos. Nosotros sí tenemos certidumbre. En medio de las tinieblas de la gente, nosotros sí tenemos luz. Este es el momento de aprovechar y compartir el mensaje de salvación con otros. No tenemos que estar metidos en una iglesia. La iglesia somos nosotros, la iglesia es gente, la iglesia no es un edificio. Por lo tanto, ahora más que nunca debemos vivir y ser una iglesia en nuestros hogares y en nuestro trabajo y donde sea que estemos. Yo quisiera que me pudieran acompañar en una corta oración con respecto a este resumen que hemos tenido en este momento. Voy a invitarlos a que ahí donde estén me puedan acompañar en esta oración.
Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, yo te doy gracias porque has tenido misericordia de nosotros, porque estamos bien, Señor, estamos sanos, porque estamos vivos. Gracias porque nos has dado el privilegio santo de pertenecer a tu pueblo militante y tal vez defectuoso y débil, pero con la esperanza y la certeza de que nos harás triunfantes en tu nombre. Ruego, Señor, que podamos vivir siempre bajo tu sombra y debajo de tus alas para sentirnos seguros. Permítenos, Padre, seguir siendo ordenados, organizados, firmes, fieles, presentando hoy más que nunca el mensaje de salvación a otros. Mientras padecen de incertidumbre, nosotros proveerles de esperanza y certidumbre en este momento. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.